galaxia en llamas. Y Saúl observó los cielos nublados de Isban III, incluso ahora, podía visualizar las múltiples cápsulas de desembarco que caían desde el espacio. Su mano mantuvo un agarre firme en la empuñadura de su espada en todo momento, su mente repasando la leve conversación que había tenido con su hermano de honor. Su vista se dirigió al frente, en donde podía ver a sus hermanos preparar las defensas de la parte exterior del Palacio de Coral con los pocos tanques y transportes que habían logrado salvar del bombardeo. Incluso los miembros sobrevivientes de la Guardia Imperial mostraban miradas sombrías mientras movían armamento de un lado a otro. No eran los únicos, ya que a pesar de que no podía ver los rostros de la mayoría de sus hermanos debido a sus cascos, sabía que mostrarían una expresión muy similar a la que los guardias poseían. Era de esperarse. Pensó amargamente, incluso él debía tener esa expresión en el rostro. El recuerdo de la traición, no solo del señor de la guerra, sino de su mismo primarca aún pesaba fuertemente sobre su ser, y la vista de las carcasas vacías de las servoarmaduras regadas por el suelo no ayudaban a su estado de ánimo. Cientos de armaduras que portaban la heráldica de su legión descansaban inertes sobre el ahora muerto suelo del planeta. Sus portadores reducidos a cenizas que ahora eran transportadas por el viento. Le dolía el corazón al ver el horrible destino que sus hermanos habían sufrido, guerreros honorables con los que había luchado codo a codo, sus hermanos, hombres con los que había compartido juramentos de honor y lealtad, ahora reducidos nada más que a polvo y dejando sus armaduras antes orgullosas como un eco lejano de sus vidas. Los juramentos de lealtad y hermandad habían sido manchados por la traición de Horus y los primarcas de las demás legiones junto a sus seguidores. Capitán, el capitán de batalla Garbiel lo que nos está intentando contactar. Dice que quiere hablar con usted. Le informó uno de sus hermanos con voz pasiva, pero Saúl sabía que él debía estar pasando por el mismo mar de emociones que el resto de sus hermanos. Gracias por informarme, Solasen, contáctame con él. Respondió Saúl y pasó menos de un segundo para que escuchara la voz de Garbiel al otro lado de su comunicador voco. Saúl, hermano, ¿puedes escucharme?, preguntó Garbiel al otro lado. Podía escuchar el sonido lejano de explosiones y disparos provenientes del otro lado del comunicador, por lo que supuso que los hijos de Horus leales debían haber comenzado el enfrentamiento con las fuerzas traidoras. Y si el rugido que había escuchado hace unos minutos era una prueba, suponía que los devoradores de mundos también habían entrado en combate con sus hermanos y primarca traidores. Luego Garbiel, ¿qué tienes para informar? Las fuerzas del Señor de la Guerra han comenzado su ataque en mi ubicación. Yo y mis hermanos estamos haciendo lo mejor para frenar su avance, logramos capturar algunos Baneblade que estamos usando para repelerlos, pero no sé si eso vaya a funcionar por mucho más tiempo. Dijo Garbiel con tono serio antes de que se volviera un poco más sombrío. Por lo que logramos captar de las comunicaciones traidoras, están planeando desplegar a los caballeros y no poseemos la potencia de fuego suficiente para detenerlos. Yo entiendo, respondió Saúl con lentitud, sus ojos mirando al horizonte, en donde podía ver que se estaban desatando varias explosiones junto al sonido de la batalla. Mantente firme, Garbiel, ya veremos cómo trataremos con los caballeros cuando sea el momento. Yo también te tengo noticias. ¿Y qué noticias serían esas? No sé cómo, pero Sebetek ha aparecido aquí. En la superficie de Isban, respondió Saúl con tono serio y escuchó a Garbiel hacer un ruido poco convencido. ¿Estás seguro de lo que dices, Saúl? Es casi imposible que Sebetek haya podido aparecer aquí de la nada, pudo haber sido algún tipo de alucinación, dijo Garbiel, no muy convencido de las palabras de su hermano de honor. Especialmente porque sabía que Naruto se encontraba en Próspero y también sabía que eso se encontraba al otro lado de la galaxia, pero la seguridad en las palabras de Saúl lo hicieron reflexionar por unos instantes. Estoy seguro de que era él, Garbiel. Pude hablar con él por poco tiempo, pero logré informarle de lo sucedido aquí.
Él quería quedarse para luchar, pero lo envié lejos, para que informe al imperio de lo sucedido aquí y luego él se desvaneció. Parecía ser algún tipo de hechizo extraño, pero el hecho es que podrá informar al imperio sobre la traición de Horus. Eso espero, Saúl, eso espero. Confiaré en ti en esto, pero ahora necesitamos idear un plan para enfrentarnos a estos traidores. Respondió Garbiel finalmente, decidiendo confiar en las palabras de su amigo. Si era cierto lo que estaba diciendo, sabía que Sebeteki era capaz de convencer a las personas que lo rodeaban y si esto salía bien. Dentro de poco llegaría una flota entera de los 1000 hijos para ayudarlos, con el propio hechicero liderándolos y si tenían suerte, el propio Magnus. Señor, nuestros hermanos han logrado interceptar una transmisión de Eidolon. Interrumpió Solace, haciendo que ambos astartes pusieran atención a sus siguientes palabras. Va a enviar varias Thunderhawks con suministros y armamento, junto a varios Vaneblades para reforzar a sus fuerzas en tierra. Tenemos la ubicación exacta en donde se hará el despliegue, también captamos la señal de uno de nuestros hermanos dirigiéndose allí ahora mismo. ¿Quién?, preguntó Saúl con una ceja alzada. El anciano, respondió Solace con una mirada seria en sus ojos, oculta por su casco, y escucharon la voz de Garbiel hablar a continuación. Saúl, encárgate de asegurar ese despliegue de armamento. Si logramos hacernos con él podremos plantar cara al señor de la guerra. Yo y mis hermanos nos mantendremos firmes, pero necesitamos esas armas. Confío en que tú y tus hermanos puedan lograrlo, dijo Garbiel, y el sonido de los disparos se intensificó desde el otro lado del boco. Confía en mi hermano. Aseguraré esas armas y una vez que lo haya conseguido, enviaré refuerzos a tu ubicación. Resiste, hermano, respondió Saúl con una calma fría y terminó la transmisión. Prepara a nuestros hermanos, iremos a conseguir esos suministros y a recuperar al anciano, ordenó, recibiendo el asentimiento de Solace, que comenzó a transmitir órdenes rápidas y precisas a través de su comunicar, haciendo que los astartes de los hijos del emperador y la guardia imperial comenzaran sus preparativos. ¿Qué es esto?, preguntó el hechicero de los 1000 hijos en voz alta, sus ojos mirando el panorama que lo rodeaba con un sentimiento de vacío en el estómago al contemplar el panorama que lo rodeaba. Parecía estar ubicado en un desierto casi interminable, la arena siendo de un color carmesí, pero del color que uno pensaría natural. Con cada paso que daba la arena se movía alrededor, revelando la arena común y corriente, lo que lo hizo preguntarse el porqué del color de carmesí de la arena ubicada en la superficie. Sangre. Se dio cuenta después de unos segundos de analizarlo. El rubio se detuvo cuando por fin entendió que no importaba cuánto caminara, no llegaría a ningún lugar al final. El desierto parecía no terminar nunca y lo estaba comenzando a molestar. No tenía tiempo para perder en lo que fuera que sea este lugar. Tenía que informar al imperio de lo que estaba sucediendo en Isban III, pero no sabía cómo salir de este maldito desierto. No puedes salir, humano. Una voz profunda y gutural se escuchó por todo el lugar, haciendo que hasta la misma tierra temblara, y obligó al rubio a arrodillarse, cuando una presión inmensurable se hizo presente. Sentí que sus corazones iban a estallar ante la mera precisión que caía sobre su cuerpo. La sangre comenzó a salir de nariz, obligándolo a quitarse el casco solo para escupir un gran coágulo de sangre al suelo. Levantó su vista cuando escuchó algo parecido a una carcajada, solo para quedarse congelado cuando sus ojos se postraron sobre una figura gigantesca sentada sobre un cráneo, igual de enorme, hecho a base de cráneos. Los ojos llameantes de la figura se centraron en los suyos, haciéndolo sentir inmensamente incómodo al sentir como la figura parecía estar viendo su propia alma. ¿Qué eres?, preguntó sin pensar. Internamente sabía que la figura sentada frente a él no podía ser un humano, ni siquiera su padre o ningún otro primarca poseía el aura que emanaba la figura.
Su pregunta parecía haber divertido al gigante. Si el ligero resoplido que pudo escuchar fue una señal de ello, el aire en sí parecía haberse calentado ligeramente con solo esa acción, y el rubio notó tardíamente y con un poco de alarma con la sangre comenzaba a fluir a caudales del trono, saliendo de los orificios de la nariz y los ojos de los cráneos. Soy la encarnación de la guerra, el honor, la sangre, de la muerte. Comenzó a decir la figura, su voz haciendo que el lugar volviera a temblar. Soy Corne, el dios de la sangre. Un dios. Esas dos palabras se repetían en su mente una y otra vez, tratando de encontrar sentido a estas mismas. Para él, los dioses no existían, solo eran una absurda forma en la que las razas menores trataban de justificar sus acciones, pero ahora, mientras la figura, Corne, se imponía sobre él con su armadura de un color negro tan oscuro como el mismo vacío del espacio y con su gran espada apoyada a un lado de su trono de cráneos, y con sus ojos rojos brillando desde el interior de su gran casco con cuernos mirándolo, no pudo encontrar forma de negar la existencia de estos ahora. Puedo ver la confusión y negación brillando en tus ojos, mortal, comentó divertido el dios. Debes estarte preguntando el porqué de tu presencia en este lugar, dijo e hizo un ligero gesto con uno de sus brazos al lugar que lo rodeaba. Y es simple, quiero que me jures lealtad, por el resto de la eternidad y cambio, puedo ofrecerte la gloria eterna en el campo de batalla, el poder para derrocar imperios, la fuerza para destrozar a todos aquellos que se atraviesen en tu camino, el poder para vengarte de tu primarca. Las últimas palabras de Corne hicieron que el rubio levantara la vista. Yo no quiero vengarme de Magnus, respondió el rubio casi de inmediato, pero sus palabras fueron recibidas por la diversión en los ojos del dios. Eso dices, pero tu corazón dice otra cosa. Replicó con diversión. Quieres hacerlo pagar por lo que te hizo a ti, a tus hermanos, por las mentiras que te hizo creer a ti y al resto del mundo al que llamas hogar. Quieres verlo sufrir, hacer que sienta todo lo que tú y tus hermanos han sentido por su culpa. Y yo puedo darte el poder para hacerlo, puedo darte el poder para ponerlo rodillas, y para que suplique por perdón, solo tienes que decir una simple frase. ¿Qué frase?, preguntó el rubio dubitativamente. Las palabras tentativas del dios hicieron que su voluntad poco a poco fuera debilitándose, sentía como la ira en su interior iba creciendo poco a poco cuando recuerdos de lo sucedido en las recámaras del primarca vinieron a su mente, la imagen de los cuerpos de sus hermanos regados por la habitación mientras Magnus se erguía sobre todos ellos, tranquilo e imperturbable, como si no le importara la muerte de todos hijos, hizo que su sangre ardía de furia, que solo se vio más agradable al recordar cómo este mismo lo había exiliado por mero capricho. Sangre para el dios de la sangre. Y cráneos para el trono de cráneos. Dilo y todo lo que desees se hará realidad, dilo y te daré legiones para comandar al campo de batalla, para que acaben y destrocen a tus enemigos, mientras te bañas en su sangre y la gloria. Exclamó el dios y se inclinó en su trono para mirar al rubio. Hazlo y te garantizo que la misma galaxia se arrodillará a tus pies, ni siquiera los primarcas serán capaces de detenerte, ni siquiera el mismo emperador. Hazlo y te garantizo una eternidad de gloria, pero para ello, tienes que juramente lealtad. El rubio miró un punto fijo del vacío, sus ojos nublados mientras cientos de visiones de él mismo, abriéndose camino entre filas y filas de astartes, venían a su mente. Lentamente fue levantando su cabeza para mirar a los brillantes ojos de Corne, quien extendió su brazo haciendo que una espada se materializara de la nada. Su empuñadura siendo de un color negro absoluto, similar a de la armadura del dios, su guardia siendo formada por un símbolo arcano que estaba tallado tanto en el trono como el mismo Corne, suponiendo que debía ser algo parecido a las heráldicas de las legiones astartes, solo que el símbolo debía estar relacionado con el mismo Corne. Y finalmente, la hoja era casi de 2 metros de largo, llena de runas arcanas que palpitaban cada cierto tiempo y que parecían emanar cierta aura que lo llamaba. La espada comenzó a moverse lentamente, acercándose al rubio. Naruto se puso de pie lentamente, su mirada fija en la espada y con lentitud, levantó su propia mano para tomarla.
En el exterior del planeta, parado en la sala de mando de su nave personal se encontraba Eidolon, primera capitán de los hijos del emperador y mano derecha de Fulgrim, con su fiel martillo de guerra, finamente adornado y con delicados grabados, que lo recorrían desde la empuñadura hasta la gran cabeza de este, que poseía la forma de un águila, muy similar a la que él y sus hermanos poseían en sus armaduras. Eidolon se encontraba con el ceño fruncido mientras escuchaba las transmisiones provenientes de la superficie del planeta, acompañados de la proyección del campo de batalla desde una perspectiva elevada. ¿Qué sucede, inútiles? ¿Por qué no avanzan?, espetó con voz molesta, queriendo saber el porqué del atraso en lo que consideraba una rápida eliminación de sus hermanos leales. Su ceño se frunció cuando uno de los sargentos enviados al planeta habló a través del boco. «Señor, es él. El anciano». Fue todo lo que Eidolon escuchó antes de que el sonido de los disparos silenciara al hombre y terminaran la transmisión abruptamente. Eidolon se mantuvo en silencio, mientras hervía lentamente de rabia. «Maldito seas, Rylanor, esperaba que el bombardeo acabara contigo. Pero veo que eres igual que una cucaracha», pensó el primer capitán con una mueca de odio y desprecio en su rostro. De vuelta en la superficie de Isbahan, los hijos del emperador comenzaron a descargar las cajas de armamento que habían traído con ellos, mientras parte de sus hermanos montaban un perímetro alrededor del lugar. Uno de ellos, un sargento, comenzó a dictar las órdenes al resto de astartes mientras se mantenía al tanto de las transmisiones que eran enviadas desde la nave de mando de la Tercera Legión. De uno de los transportes bajó un Bannerblade completamente armado, acompañado de varios miembros de la Guardia Imperial que mantuvieron sus rostros ocultos por las máscaras de sus cascos. El sargento vio que el Bannerblade y los guardias se alejaban del lugar en donde se suponían que debían agruparse con un ceño fruncido. «¡Alto!», gritó, haciendo que los guardias se detuvieran y lo miraran por encima del hombro, mientras que el sargento de la guardia que se encontraba asomándose desde una de las escotillas del tanque lo miró con frialdad. «Diríjanse al lugar acordado, no les he ordenado que se vayan aún», ordenó el sargento, mirando directamente a los ojos del humano. Las miradas de ambos se conectaron y el hijo del emperador traidor pudo sentir que algo andaba mal. «Identifíquese, guardia. ¿Cuál es su nombre y número de identificación?», volvió a preguntar y dirigió su mano sutilmente hacia la empuñadura de su espada. Los demás legionarios que notaron el intercambio comenzaron a preparar sus armas discretamente, pero sin notar que los guardias que se habían mantenido a su lado comenzaron a intercambiar miradas entre sí. «Mi nombre es Macarius, sargento del tercer regimiento de la guardia. Mi número de identificación es CT-3012», respondió el hombre con tono muerto, su ojo oscuro y su ojo biónico mirando directamente a los ojos del legionario. «¿Por qué está desobedeciendo mis órdenes, sargento?», le dije que se moviera junto al resto de Bannerblades. Exigió saber el Astartes, no gustándole el cómo este simple humano se atrevió a hacer la vista gorda de sus palabras. Los guardias comenzaron a moverse discretamente alrededor de los hijos del emperador, pocos fueron los que notaron esto y empezaron a mirar a su alrededor. Al mismo tiempo que otros miembros de la guardia comenzaban a mirar desconcertados a sus compañeros por su extraño actuar. La tensión comenzó a aumentar en el punto de suministros y los astartes empezaron a preparar sus armas, pero la voz del sargento resonó en el lugar como un rayo. ¿Por qué he de obedecer las órdenes un traidor?». Las palabras fueron dichas con desprecio, la rabia contenida brillando fuertemente en los ojos del sargento, y fue la señal necesaria para que los cañones Volter del Bannerblade apuntaran al sargento Astartes. La sangre manchó el suelo del lugar cuando el cuerpo del traidor fue destrozado por la potencia de fuego del Bannerblade.
Los guardias se movieron con rapidez y apuntaron las armas de plasma que habían traído consigo a las espaldas desprotegidas de los astartes y dispararon, provocando que algunos de ellos cayeran al suelo cuando el plasma desintegró parte de sus cuerpos, pero los astartes no tardaron mucho en entender lo que estaba sucediendo y con un estallido de ira comenzaron a acabar con los guardias leales con la ayuda de sus contrapartes traidoras. Uno de los astartes de los hijos del emperador corrió al interior de una de las naves para contactarse con la nave principal, pero no llegó muy lejos cuando un gigante vestido de dura armadura púrpura adornada de oro lo interceptó y lo desgarró con su garra de energía. Los hijos del emperador se detuvieron en sus lugares con un sentimiento que pensaron jamás sentirían: miedo. Frente a ellos se alzaba un gigante acorazado, que a pesar de que su coraza antes fina y detalladamente adornada con los colores de su legión, y que ahora dichos colores se encontraban manchados por la sangre y las cenizas, era fácil para ellos reconocer al Dreadnought. Ustedes, escorias, pagarán con sus vidas su traición al imperio. La voz del Rylanor fue proyectada por todo el lugar, tanto astartes como humanos quedaron petrificados al ver la apariencia del Dreadnought. Los leales sintieron que una pizca de esperanza crecía en sus pechos al ver a uno de los elegidos del emperador llegar en su ayuda, mientras que los traidores sintieron que una balde de agua fría caía sobre sus hombres al darse cuenta de la dura realidad que los esperaba. Han manchado los colores de la legión y con mis llamas los purgaré de la legión. Las palabras de Rylanor fueron duras, sin misericordia, un veredicto del destino que les esperaba. Moviéndose más rápido de lo que su gran cuerpo parecía ser capaz, levantó su cañón de asalto y con un gran estruendo, las cargas reactivas comenzaron a arrasar las filas de los traidores. Su garra crepitó con furia al momento de atravesar la ceramita, la carne y el hueso de los astartes, la sangre derramándose sobre el suelo y su coraza. Los astartes traidores que se habían alejado para formar un perímetro defensivo regresaron con las armas en alto y fijaron sus volters sobre la forma de Rylanor. Macarius se adentró al interior de su Vaneblade y comenzó a dictar órdenes con furia, organizando a los miembros leales de su compañía, tanto a los que se encontraban en el interior de algunos de los demás Vaneblades como los que se encontraban enfrentando a los astartes frente a frente. Los volters pesados unidos a los laterales de los Vaneblades descargaron una ráfaga de furia en forma de cargas explosivas en contra de los astartes, mientras que los guardias en el exterior comenzaron a moverse para capturar los tanques en manos de los traidores. Uno de los Vaneblade que estaba siendo pilotado por los hijos del emperador apuntó su cañón hacia Rylanor y al momento de estar por disparar en contra del Dreadnought leal, la compuerta superior del tanque se abrió y cuando miraron hacia arriba, se encontraron con la figura de Solasen con el volter en alto. Por los caídos, fue el susurro de Solasen antes de abrir fuego en contra de los que alguna vez fueron sus hermanos. Los traidores se vieron rápidamente superados en números, cuando los refuerzos leales acudieron al lugar con las espadas y volters en alto, con Saúl liderándolos mientras empuñaba su espada con ambas manos. El capitán de los hijos del emperador se movió con rapidez a través de las filas de sus hermanos, su espada cortando a través de sus cuerpos con maestría, bloqueando, desviando y contraatacando a los pocos astartes que intentaron hacerle frente con sus propias espadas. Capturar los Vaneblades y aseguren los suministros, no permitan que esos traidores se la lleven, ordenó Saúl al notar cómo algunos de los traidores comenzaron a correr al interior de las naves en un intento de retirarse. 3 legionarios que portaban armaduras de exterminador, se movieron rápido como un rayo y usaron sus lanzas para interceptar a los astartes que huían. Los volters rugieron nuevamente cuando uno de los exterminadores usó su volter de asalto para dispararles a quemarropa. Saúl observó en silencio cómo sus hermanos comenzaban a tomar los suministros antes de cargarlos en las naves y los tanques. Los cuerpos caídos de los que una vez fueron sus hermanos fueron dejados de lado, no eran nada más que los cadáveres de los que ahora eran sus enemigos. A su lado, Solasen se paró en silencio mientras su mano temblaba ligeramente, sus ojos mirando a Saúl en búsqueda de consejo.
Capitán, nunca pensé que derramaría la sangre de mis hermanos, comentó el hombre haciendo que Saúl volteara a verlo, notando cómo su mano se movía ligeramente mientras miraba a sus hermanos sacar los cadáveres del interior de uno de los Baneblade. Nosotros no empezamos esta guerra, Solasen, respondió Saúl antes de poner una mano sobre su hombro y mirarlo con firmeza. Pero seremos quienes la terminen. Eso espero, capitán, respondió Solasen después de unos instantes de mirar al horizonte, en donde el destello de explosiones era visible, acompañadas del eco de los disparos. Saúl observó en la misma dirección que su hermano en silencio. Segundos después su atención fue llamada cuando vio a uno de los Baneblade acercarse y a un hombre asomado por la escotilla. «Mi señor», saludó Macarius mientras colocaba su puño contra su pecho en señal de respeto. «Guardia», saludó de igual forma el Astartes, notando cómo parecía haber varios miembros de la Guardia Imperial ayudando a sus hermanos con los suministros. Veo que a pesar de lo sucedido, aún hay miembros de la Guardia que se mantienen leales al Imperio. Así es, mi señor, todavía hay remanentes leales entre las filas del Señor de la Guerra. Algunos de ellos todavía permanecen en las naves en órbita a la espera de órdenes, respondió y explicó Macarius con seriedad. Ambos Astartes parecieron sorprendidos ante la revelación. Y Saúl no pudo sentir una pizca de orgullo brotar en su pecho. Ellos, aquellos que se suponía que eran los elegidos del emperador, le habían dado la espalda a este y al imperio que tanto les había costado crear, solo por las ambiciones egoístas de sus primarcas. Mientras que ellos, simples humanos, sin mejora alguna, se habían mantenido firmes a sus juramentos y creencias por encima de todo, sin importar que eso significara enfrentarse a los elegidos caídos, junto a aquellos que habían decidido seguir al Señor de la Guerra en su herejía. En ese instante, Saúl sintió que su esperanza crecía. No estaban completamente solos. Si todavía habían remanentes leales en el interior de las naves, cabía la ligera esperanza de retrasar los planes del Señor de la Guerra y sus seguidores, por lo que mirando a Macarius con una expresión severa, habló. ¿Todavía mantienen contacto con los leales en órbita?, le preguntó al guardia y vio a este asentir de inmediato. Bien, Solasen, ponos en contacto con ellos, coordínalos para que lleven a cabo misiones de sabotaje. Tenemos que retrasarlos todo el tiempo que podamos. Si pueden enviar suministros, armamento, vehículos, que lo hagan, no importa el precio. Solasen asintió a las palabras de su capitán y se subió a la parte superior del Baneblade, que comenzó a seguir el resto de transportes al Palacio Coral, en donde se encontraba la base principal de la resistencia de los hijos del emperador y desde donde podrían coordinar el resto de focos defensivos alrededor de la ciudad. Saúl miró al cielo, notando cómo cada vez más cápsulas comenzaban a descender de la atmósfera. Sus dientes y manos se apretaron con determinación. Un conjunto de pasos pesados resonó a su lado hasta que se detuvieron junto a él. Las fuerzas traidores no tardarán mucho en llegar, comentó Rylanor a su lado mientras se encontraba mirando lo mismo que Saúl. Lo sé, anciano, y es porque debemos comenzar a organizar a nuestras fuerzas para la defensa de la ciudad, respondió el capitán de los hijos del emperador con resolución. Rylanor se mantuvo en silencio, mirando el convoy alejarse lentamente al interior de la ciudad. Nuestros hermanos tienen su confianza en ti, capitán. Tienes una gran tarea que cumplir. Yo y el resto de nuestros hermanos confiamos en usted. Cumpla con su sacro deber, capitán. Guía a la legión donde Fulgrim y Eidolon pudieron. Las palabras del Dreadnought eran serias al mismo tiempo que seguras. Saúl permaneció en silencio brevemente antes de mirar a su honorable hermano con resolución. Lo sé, respondió Saúl. Y espero que usted se encuentre a mi lado para aconsejarme, anciano. Ese es mi sagrado deber. Enseñar y guiar a los más jóvenes, respondió Rylanor. Así ambos comenzaron a seguir al resto de fuerzas leales, ignorando el hecho de que dentro de poco estarían asediados por las fuerzas de Lupercal.
El sonido característico de las hachas sierras resonaron por el campo de batalla cuando tanto devoradores de mundos leales y traidores se encontraron a las afueras de la ciudad. Los gritos furiosos llenaron el aire cuando los leales destrozaron a sus otrora hermanos con furia. La sangre se derramó por todo el campo de batalla cuando uno de los capitanes leales atravesó el pecho de un traidor con una de sus hachas. Su otra hacha atravesó violentamente el cuello de su hermano, salpicando sangre por toda su servo-armadura, pero al Astartes poco le importó. Mantengan la línea, no los dejen avanzar, que sientan la furia de nuestras espadas y hachas, por el emperador. Exclamó el centurión de los devoradores de mundos. Sus hermanos compartieron su rugido, varios de ellos apuntaron sus volters a quemarropa, abriendo agujeros sangrientos en las placas de ceramita de sus enemigos. Los exterminadores se movieron como pequeños tanques bípedos, haciendo uso de su extremo blindaje para abrirse camino a través de las filas traidores, al mismo tiempo que los misiles volaban sobre sus cabezas, provenientes de los tanques y baterías de artillería que aún eran utilizables. Un gran estruendo resonó a través del caos de la batalla, cuando dos Dreadnoughts se encontraron a mitad de camino. Las chispas volaron cuando sus garras de energía y sus hachas chocaron entre sí, una y otra vez. Escoria traidora, te voy a sacar de tu maldito sarcófago para verte la cara antes de aplastarte con mis propias palabras. Exclamó uno de los Dreadnoughts con clara furia en su voz. Siempre de grandes palabras, Lorque. Rugió el otro Dreadnought en respuesta. Ambos titanes volvieron a encontrarse con otro estruendo. Los Astartes a su alrededor los ignoraron a favor de concentrarse en sus propios combates. El capitán de la 12ª atravesó el pecho de otro de sus hermanos, mientras lideraba una carga en contra de las posiciones utilizadas por sus hermanos. El sonido de algo grande moviéndose hizo que el capitán mirara hacia el frente, notando la llegada de un Baneblade con las armas en alto, pero la llegada del tanque no evitó el avance de los legionarios furiosos. Al contrario, uno de los exterminadores que seguía al capitán leal levantó su pistola volquita sin titubear, y con un destello de energía anaranjada, la parte frontal del Baneblade se desintegró lentamente, ni siquiera su gran blindaje siendo capaz de resistir la potencia cruda del arma. Kauragar, hazlo, ahora. Exclamó el exterminador a su hermano, viéndose obligado a levantar su espada sierra, cuando uno de sus hermanos intentó cortarle la cabeza de los hombres. Kauragar no vaciló y corrió lo más rápido que pudo hacia el Baneblade temporalmente incapacitado, saltando a un lado cuando los volters laterales del tanque comenzaron a dispararle y dando un salto, se aferró con todas sus fuerzas a la parte superior de este. Sacando una granada del interior de su cinturón, abrió la compuerta superior del tanque con toda la fuerza bruta que era capaz de usar y dando un rugido final, arrancó la compuerta antes de arrojar la granada al interior del tanque, no dándole oportunidad a los tripulantes de reaccionar, pues el explosivo detonó al instante de tocar el interior del transporte. Las llamas se alzaron en lo alto del cielo nublado cuando el tanque explotó, Kauragar saltando momentos antes de que esto sucediera, sus ojos mirando a través de los LEDs de su casco su obra. No tuvo mucho tiempo para admirar lo que había hecho cuando una vez más se tuvo que proteger con sus dos hachas para desviar el ataque enfurecido de uno de sus hermanos traidores. Lorque rugió con triunfo y satisfacción cuando una de sus garras logró atravesar la dura coraza del otro Dreadnought, usando la fuerza sobrehumana que le daba su forma de Dreadnought, arrancó el brazo derecho de este y usó su otra garra para atravesar el cofre reforzado de ceramita. Pudo sentir cuando su garra entró en contacto con algo considerablemente suave, frágil e indefenso, y sonrió sombríamente desde el interior de su sarcófago. Tirando con todas las fuerzas, hizo arrancado al ser, o lo que quedaba de él al frío exterior. Los ojos de ambos se cruzaron, unos brillando con sombría determinación, mientras que los otros brillaban con una locura casi descontrolada. Vamos, acaba con todo esto de una. El grito enloquecido del Astartes desmembrado fue interrumpido cuando la garra del orque se cerró con fuerza, haciendo que el cuerpo estallara en una lluvia de sangre y vísceras.
El Dreadnought leal lo ignoró, su satisfacción se había desvanecido una vez y su atención centrada en otro objetivo cuando su gran cuerpo se vio ligeramente empujado hacia atrás cuando un Baneblade le disparó, pero el disparo no causa grandes daños a su armazón, debido a que su escudo de vacío absorbió gran parte del impacto. Vengan a por mí, sucios perros traidores. Los voy a despedazar como los sucios cerdos que son, exclamó Lorque mientras levantaba sus brazos en el aire. Al mismo tiempo, Kauragar y el resto de devoradores de mundos leales se apiñaron detrás del Dreadnought, mientras que del otro lado aparecía una figura inmensa de 4 metros de altura y cuyos ojos miraron imperturbablemente a los leales que se mantuvieron firme ante su llegada. Entrecerrando la mirada, dejó salir un rugido furioso antes de comenzar a correr en dirección de los leales con sus 2 espadas sierras en alto, sus hijos siguiéndolo de cerca. Sangre para el emperador y cráneos para la 12ª legión, exclamó el Dreadnought por última vez antes de cargar en contra de Angron. Sus hermanos repitieron su grito como un mantra, mientras corrían lo más rápido que podían antes de dar un gran salto con las armas en alto. Así, ambas fuerzas se encontraron en medio del combate una vez más. En el momento en que su mano entró en contacto con la espada demoníaca, sintió como un poder impío comenzó a recorrer todo su cuerpo. Sentí como sus músculos se fortalecían y se volvían más grandes, como su propio ser comenzaba a aumentar en tamaño, haciéndolo sentir poderoso, imparable, invencible. Sus ojos se volvieron de un profundo color rojo con la esclerótica negra, podía escuchar la risa satisfecha del dios en lo más profundo de su mente, que había comenzado a nublarse por la sensación de poder, que vino acompañada por cientos de susurros oscuros que le prometían más poder, más fuerza y gloria. Poco a poco su mente estaba comenzando a perderse en el mar de voces y oscuridad. Sin saberlo, la sangre que había estado saliendo del trono de cráneos comenzó a acercarse a él y a subir por su cuerpo, cubriéndolo lentamente. Este poder es increíble, es embriagador, susurró con voz ahogada. Sintió una ligera punzada en la palma de su mano cuando picos salieron de la empuñadura de la espada demoníaca, y que había comenzado a succionar su sangre lentamente, que comenzó a ser dirigida a la hoja de la espada, en donde las runas comenzaron a brillar. Cuando sintió que su mente por fin iba a sucumbir a la sensación embriagadora del poder, una voz distinta resonó en su mente, a diferencia de las demás, era suave, gentil e inocente. Una voz que se le hacía ligeramente conocida, pero no podía recordar de dónde. Oye tío, cuando vas a despertar, es bastante solo sin ti cerca, susurró la voz a su oído, pero al mirar por encima de su hombro no pudo ver nada. ¿Qué fue eso?, se preguntó cautelosamente, sintiendo como la punzada en su mano se volvía un poco más dolorosa. Cuando despiertes podemos volver a hablar sobre tus viajes. Me gustaría saber cómo eran, además de conocer un poco más sobre tus amigos, volvió a susurrar la voz. El rubio ahora se puso un poco más alerta, su mente ignorando el resto de susurros con la intención de solo escuchar la voz de aquella niña que le hablaba. Conocí a uno de tus hermanos, dijo que se llamaba Asek, él ha sido realmente bueno conmigo, pero por alguna razón no me dice qué te pasó y por qué no despiertas, te extraño mucho, tío. La voz de la niña se había vuelto más clara y por un momento, se encontró fuera del extraño desierto en el que había estado, y ahora se encontraba en lo que reconoció como una de las salas de descanso para los astartes dentro de la torre del Primarca. Naruto se congeló al ver la imagen de sí mismo recostado sobre una cama capaz de contener todo su cuerpo, mientras una manta cubría la parte inferior de su cuerpo, dejando al descubierto su pecho y torso, en donde notó algunas cicatrices que antes no habían estado allí. Pero lo que llamó más su atención fue la figura de una pequeña niña rubia sentada sobre un banco mucho más grande que ella mientras escribía algo en un libro y hablaba en voz alta, divagando, pero pareciendo que estaba hablando con él, y en ese momento, un nombre vino a su mente. Elena. El rubio observó en silencio a la niña, su sobrina, quien parecía haber estado a su lado todo el tiempo que estuvo allí, si la mochila y las mantas que se encontraban en una esquina de la recámara eran una señal de ello.
He conocido a más de tus hermanos, algunos de ellos son bastante agradables, pero hay otros como Actar que son un poco reservados y me miran raro. Me pregunto por qué será, divagó la chica mientras seguía escribiendo a impresión de Naruto, pero al acercarse, pudo ver que realmente estaba dibujando. La chica parecía estar dibujándose a ella misma, ya que le fue fácil reconocer a la pequeña figura rubia en el papel, que era acompañada por sus padres a sus lados, pero lo que lo hizo parpadear algunas veces, fue ver una figura más grande parada a un lado de ella y sus dos padres. Soy yo, se dio cuenta después de unos segundos. Su vista se apartó de la niña en la dirección de la ventana, notando cómo había comenzado a anochecer en Próspero, y se quedó congelado cuando sus ojos se fijaron en su propio reflejo. ¿Qué es esto?, se preguntó con voz ahogada. Su figura se había vuelto una abominación. Sus músculos eran más grandes, su propio cuerpo había crecido de tal forma que ahora era más alto, llegando casi a los 3,5 metros. Su armadura había cambiado drásticamente, ahora siendo un color rojo sangre, adornada con símbolos arcanos grabados en rojo. Las placas de sus brazos fueron removidas, dejando al descubierto sus brazos y su casco. Ahora se encontraba portando dos grandes cuernos, junto a una sonrisa macabra grabada, en donde se suponía estaba su rostro. Sus hombreras estaban adornadas con cráneos y con trozos de piel humano, de su cintura colgaban varias cabezas, algunas de ellas portando cascos de Astartes, y para su horror, pudo reconocer algunas pertenecientes a su legión. Repentinamente, se encontró de vuelta en aquel desierto, jadeando por aire, sus ojos abiertos con shock y miedo mientras miraba sus manos, las cuales ahora estaban cubiertas de sangre, junto al carmesí de su armadura. Levantando su cabeza, miró a Corny, que parecía estar expectante a su respuesta, y desde lo más profundo de su ser, se dio cuenta del crudo engaño en el que se encontraba. Poco a poco, los susurros comenzaron a desvanecerse de su mente cuando usó sus poderes psíquicos para desterrarlos y fortalecer las barreras de su mente, construyendo una fortaleza alrededor de esta para evitar más trucos similares. La espada en su mano palpitó con energía demoníaca, que había intentado entrar en su cuerpo a la fuerza, pero fue bloqueada cuando un brillo dorado comenzó a brotar de su cuerpo y una voz más profunda hacía eco en su alma. Levántate, mi elegido, tu deber todavía no ha acabado. El rubio comenzó a levantarse una vez más, las palabras dichas por aquella voz profunda y poderosa desterraron por completo la sensación de miedo e ira que el aura del dios de la sangre le había estado provocando. Sus manos se aferraron con fuerza a su casco y se lo colocó en la cabeza antes de mirar al dios a los ojos. Me niego. Respondió claramente, pero no espero que el dios dejara escapar una carcajada profunda. Estúpido mortal. Se burló Corny antes de mirar al rubio a los ojos. No importa si no quieres unirte a mí, lo harás de todos modos, por voluntad propia o la fuerza. Cuando las palabras del dios se vieron acabadas, de la arena comenzaron a salir cientos y cientos de seres de piel roja, armados con espadas y hachas, mientras llevaban armaduras similares a la que su otro yo había usado. Muy pronto aprenderás que siempre obtengo lo que quiero. Con eso dicho, la figura de Corny se desvaneció, dejando a Naruto completamente solo, rodeado de cientos de miles de demonios. El rubio apretó su agarre sobre la espada demoníaca, la cual había comenzado a ser cubierta de llamas doradas provenientes de los cortes que habían provocado los picos de la empuñadura. Esto no va a detenerme, no me impedirás volver a mi cuerpo e informar al imperio. Exclamó el rubio a la nada y miró a los demonios que lo rodeaban. No importa si tengo que abrirme paso a través del mismo infierno, volveré y detendré los planes de Horus, a cualquier precio. Sus palabras eran determinadas y seguras. Acto seguido el rubio observó a los demonios comenzar a correr hacia él con las espadas en alto y gritando palabras que le eran imposibles de entender. El emperador me guía y me protege, murmuró el rubio. Atravesó a uno de los demonios con la espada demoníaca, sin saber que un brillo dorado había comenzado a emanar de su cuerpo, fortaleciéndolo, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente.
Los demonios se vieron ligeramente asqueados por el brillo y el aura que emanaba el Astartes, pero en lugar de ahuyentarlos, hizo que se vieran más furiosos y aumentaran sus esfuerzos por despedazar al hechicero, quien tomó a uno de los demonios por la cabeza antes de apretar con fuerza, haciendo que la cabeza del ser explotara, solo para luego cortar por la mitad a otro. El rubio atravesó a docenas de demonios con facilidad, pero no importaba a cuántos matara, 10 más siempre tomarían su lugar, y a la distancia pudo escuchar la risa de Corne mientras contemplaba la masacre frente a él. Apretando sus dientes, el Astartes decapitó a otro demonio antes de levantar su espada en lo alto y dejar escapar un grito desafiante, mientras dejaba que las llamas doradas emanaran de sus manos y consumieran a los demonios, quienes se vieron enfurecidos ante el uso de poderes psíquicos del rubio. Naruto miró a los demonios con una expresión endurecida por debajo de su casco y apretando su agarre sobre la espada demoníaca, volvió a lanzarse al ataque, sin saber cuánto tiempo le tomaría salir de ese desierto maldito. Fin del capítulo.